Muy buenas tardes a todos. Es un placer recibir a nuestros colegas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Desde MGMDR valoramos estos espacios no solo como encuentros protocolares, sino como conversaciones de trabajo, especialmente en un momento en que el contexto global se vuelve cada vez más complejo y menos predecible. De hecho, uno de los principales aprendizajes de la reciente conferencia Business Future of the Americas de ACLA en Quito, Ecuador, que reunió más de 300 participantes de 20 AmChams de todo el hemisferio, junto a líderes gubernamentales y socios internacionales, es precisamente ese, que ya no estamos enfrentando disrupciones aisladas, sino un cambio estructural en la forma en que se configuran las economías, las cadenas de suministro y las decisiones de inversión. A lo largo de las discusiones en Quito, destacaron 3 ideas clave. Primero, la creciente intersección entre seguridad y competitividad, que abarca desde la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho hasta la resiliencia energética y digital, y que se ha convertido en un factor determinante para la inversión. Segundo, la necesidad de cadenas de suministro resilientes y confiables, la necesidad en un contexto donde empresas y países están reevaluando su exposición al riesgo y su posicionamiento en las cadenas de valor global. Y tercero, la transformación digital, y en particular el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, que representa simultáneamente una oportunidad para la competitividad y una nueva capa de riesgos que exige mayor coordinación público-privada. En conjunto, el mensaje es claro: la competitividad hoy depende de un ecosistema más amplio que integra seguridad, institucionalidad, infraestructura y innovación. Desde la perspectiva de la República Dominicana, esto conecta directamente con nuestra realidad. Nos encontramos en un entorno de volatilidad global, reconfiguración de cadenas de valor y presiones geopolíticas crecientes, pero también en un momento de oportunidad para países que logran posicionarse como socios estables, confiables y bien conectados. Y es precisamente aquí donde instituciones como el Banco Mundial y el BID desempeñan un rol fundamental. No somos como financiadores, sino como aliados estratégicos en la construcción de condiciones habilitantes como son el fortalecimiento institucional, la resiliencia energética y de infraestructura y la aceleración de la transformación digital y productiva. Desde el sector privado vemos con claridad que la agenda hacia adelante no es únicamente de crecimiento, sino de gestión de riesgos, fortalecimiento de resiliencia y escalamiento de oportunidades en un entorno global más fragmentado. Y por ello esperamos con interés escuchar sus perspectivas y sobre todo explorar cómo podemos alinear mejor las prioridades de desarrollo, la inversión privada y los esfuerzos de integración regional. Porque la pregunta ya no es si el cambio viene, sino si estamos posicionados para liderarlo. Hablando de nuestro programa de hoy, iniciaremos con el almuerzo. Después, Francesca Ranieri, presidenta de nuestro Consejo de Directores, tendrá unas palabras de bienvenida y presentará a nuestras invitadas, Natalie Alvarado, representante del BID, y Carolina Rendón, representante del Banco Mundial, con el tema El reto de lo posible, reflexiones del Banco Mundial y del BID sobre las perspectivas de República Dominicana. Tras sus ponencias, amablemente ambas han aceptado responder algunas preguntas, las cuales serán manejadas por Raúl Ovalle, presidente de nuestro Comité de Economía y Mercado de Capitales. Sin más preámbulo, muchísimas gracias y buen provecho. Muy buenas tardes.
El futuro de la República Dominicana no se construye por casualidad, se construye con decisiones, con diálogo y con una visión de largo plazo. Por eso, quiero dar una bienvenida muy especial a nuestras invitadas de honor. Natalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, y Carolina Rendón, representante país del Grupo Banco Mundial. Gracias a las dos por aceptar esta invitación y compartir este espacio con nosotros. En AmCham DR creemos que los grandes desafíos del país se enfrentan construyendo consensos. Por eso, promovemos espacios como este, donde el sector privado, el sector público y organismos multilaterales pueden intercambiar ideas y aportar desde diferentes perspectivas al desarrollo de la República Dominicana. Nuestro país ha demostrado una gran capacidad de crecer, atraer inversión y generar confianza. El reto ahora es consolidar esos avances, fortalecer nuestra competitividad y asegurar que ese crecimiento siga generando más oportunidades para todos. Ese es el propósito de este encuentro. Escuchar las perspectivas del Banco Mundial y del BID sobre el momento que vive la República Dominicana y sobre las oportunidades que tenemos para seguir avanzando. Estoy segura de que será una conversación enriquecedora y aprovecho para anunciar que este diálogo que continuará el próximo 23 de julio, cuando recibiremos al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para conocer de primera mano la visión del gobierno sobre el proceso de reformas fiscales en curso y sus implicaciones para la economía nacional y para el desarrollo de nuestro país. Viendo así el modelo que queremos construir, uno que preserve la estabilidad macroeconómica, fortalezca la capacidad de financiar bienes y servicios públicos de calidad y siga impulsando la inversión, la generación de empleos, la formalización, la competitividad y el desarrollo del sector privado de este país. Señoras y señores, es un verdadero honor invitar al escenario a nuestra primera expositora de la tarde, Natalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, para que comparta su perspectiva con nosotros. Le dejo el foro para ti. Gracias, Natalie, por estar aquí. Muy buenas tardes. Realmente algo que me sorprende siempre de los escenarios en República Dominicana es la energía de la sala, contagiosa. La verdad que es un placer y quiero agradecer a la Cámara Americana de Comercio por la invitación. Es un gusto compartir este espacio como líderes, ustedes, empresariales, autoridades, socios del desarrollo, que desde distintos ámbitos están contribuyendo al desarrollo de este país. Para el Grupo BID es realmente un diálogo muy importante y es un honor compartir un poco de nuestras experiencias y nuestras reflexiones con un grupo tan selecto. Creo que la idea central de lo que les voy a compartir hoy es muy sencilla. República Dominicana ha crecido de manera importante, hay que reconocerlo. El desafío ahora es convertir ese progreso en productividad. Pero antes de seguir adelante, vale la pena detenerse un momento en ese camino recorrido. Vemos que el punto de partida es un punto de partida positivo. República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, y estos números lo demuestran. Durante la última década, la economía dominicana ha crecido en un promedio del 4.3%. Esto es más de 3 veces del promedio regional, incluso en periodos que han sido complejos para el país. Pandemia, condiciones financieras complejas y también los choques externos. Sin duda, la inversión privada, y esto es muy importante, ha sido uno de los factores que han determinado el éxito de esta historia.
y ese crecimiento también se tradujo en avances importantes, y ustedes lo conocen muy bien, en avances sociales, por ejemplo, al reducir la pobreza en la mitad en menos de una década. Pero precisamente porque el país ha crecido de esa manera, la pregunta se hace aún más exigente. ¿Cómo damos el siguiente paso hacia una economía donde está más compleja y más global? La pregunta, y lo he escuchado muchas veces, siempre dice, importante crecer y seguir creciendo, pero ahora, y lo sabemos todos, es necesario crecer mejor. Ahora bien, ¿qué está impulsando qué está limitando el crecimiento hoy para que se traduzca en mayores niveles de prosperidad? Hay tres limitantes que hemos identificado y que de hecho el vicepresidente mencionaba. Iré un poco en detalle en algunos de ellos. El primero es la llamada trampa del ingreso medio. La experiencia internacional muestra que países que lograron superar esta barrera apostaron mucho en productividad, en innovación y en capital humano. República Dominicana precisamente se encuentra en este momento crítico y yo creo que puede dar el salto hacia la próxima etapa. El segundo desafío es la concentración territorial. Más de la mitad de la producción nacional se genera en apenas el 11% del territorio. Esto ha generado polos económicos muy dinámicos, y eso es cierto, pero también ha creado mayor congestión, una presión sobre la infraestructura y tal vez una menor integración de las regiones para impulsar el crecimiento desde ellas. El tercer desafío es el talento. El país cuenta con una ventana demográfica extraordinaria. 33% de la población de República Dominicana tiene entre 15 y 34 años. Sin embargo, el 54% de los empleadores reporta dificultades para encontrar el talento que necesita. Y un 25% sabemos de los jóvenes en este país ni trabajan ni estudian. Detrás de ese 25% hay una generación que está esperando que le demos las razones para seguir avanzando y sobre todo las herramientas para competir. A estos desafíos también se suman desafíos externos que también los mencionó brevemente el vicepresidente. La fragmentación geopolítica es realmente una nueva reconfiguración de las cadenas globales de valor, elevando costos e incertidumbre. Pero pensemos también que puede ser una oportunidad. Por ejemplo, el nearshoring, que representa y que podía representar para la región alrededor de 78.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para la región. Para capturar esa oportunidad, República Dominicana necesita seguir avanzando en logística, en conectividad, en infraestructura y una oferta exportadora mucho más sofisticada. El resultado será una economía mucho más competitiva, capaz de atraer inversión, acceder a nuevos mercados y generar mayores oportunidades de crecimiento para las empresas dominicanas. El otro desafío es el energético. Hoy el 83% de la generación eléctrica depende de combustibles fósiles, ustedes lo saben, y para reducir a esa dependencia requiere una mayor eficiencia y una transición energética ordenada que permita reducir vulnerabilidades y una mejor competitividad para el país. A eso, y conversaba hace un minuto sobre el tema de la vulnerabilidad climática. Esto genera pérdidas enormes para el país. De hecho, equivale más o menos al 0.7 del Producto Interno Bruto por año y tiene a poblaciones vulnerables, las más vulnerables, de alrededor del 34% de la población. Y finalmente, la transformación digital. La oportunidad no es solamente digitalizar procesos. Aquí la inteligencia artificial está refiriendo y redefiniendo las ventajas competitivas de los países
haciendo aún más importante intervenir en lo que es innovación y talento especializado. Al final, todo esto converge en un mismo desafío, que es elevar la productividad, porque la productividad es la que se transforma en oportunidades, en inversión, en empleo y en crecimiento sostenible. Ahora la pregunta es, ¿qué tan rápido logramos convertir estas oportunidades y qué alianzas también construiremos en el camino para lograrlo? Y es precisamente ahí donde quiero hablarles de la contribución del Grupo BIT. Durante décadas hemos acompañado al país en una agenda de desarrollo. Hoy el país ha desarrollado, junto con el BID, en asociación con el BID, una cartera estratégica de 22 proyectos que ascienden alrededor de 2.900 millones de dólares. A esto se suma la actividad del BID Invest, con una actividad de alrededor de 3.300 millones de dólares en los últimos 3 años, y con un crecimiento importante, ya que crece 50% anualmente y sobre todo enfocado en temas que son estratégicos para el país, como es energía, infraestructura e inclusión financiera. Pero lo que quiero resaltar aquí no es el tamaño de la cartera. Lo que quiero resaltar aquí es la lógica que tenemos en nuestra cartera. Es una cartera estratégica de largo plazo, programática, con enfoque territorial, y está orientada a cerrar las brechas que hoy limitan la productividad y competitividad del país. Déjenme darles algunos ejemplos. En el noreste estamos acompañando el desarrollo del puerto de Manzanillo y de infraestructura logística regional, con un potencial de reducir significativamente los tiempos de transporte y fortalecer la competitividad. En paralelo, el BID Invest también acompaña un proyecto de Manzanillo Bay Energy que aumenta en un 12% la capacidad eléctrica nacional. A través de esta inversión, que fueron de 125 millones de dólares del BID Invest, pudimos movilizar 777 millones de dólares adicionales de otros inversionistas. En el este, el BID impulsa también agua y saneamiento desde Boca Chica hasta Punta Cana, abarcando más que todo 140 kilómetros de costa. Estos proyectos beneficiarán a 250 hogares, 570 hoteles y más que todo va a beneficiar una región de millones de habitantes, una región donde se concentra alrededor del 60% del turismo internacional. Recordemos, agua y saneamiento no es solamente infraestructura, es también competitividad turística, más oportunidades económicas y sobre todo más oportunidades para otras regiones del país. Otro ejemplo es en la cuenca del río Yuna, en donde estamos desarrollando un proyecto de manejo integral para incrementar resiliencia a inundaciones y adoptar nuevas tecnologías, beneficiando cerca de 34.000 productores. Por último, a nivel nacional, como pueden ver en este mapa, estamos trabajando en muchos proyectos de resiliencia al transporte y logística. Esto incluye intervenciones en 150 puentes que son los más vulnerables y críticos a los fenómenos climáticos, la rehabilitación de carreteras y caminos en 12 de las 31 provincias. Esto tiene un aproximado de beneficiar a 1.9 millones de personas, empresas y productores. A nivel nacional también estamos apoyando eficiencia energética, conectividad y sistemas agroforestales. Y complementando estas inversiones, hacemos un fortalecimiento importante a los principales habilitantes del desarrollo, el capital humano y las instituciones. Apoyos a salud, al desarrollo de habilidades, a la sostenibilidad fiscal y a la transformación digital. Estos ejemplos muestran que la productividad no depende de una sola acción, requiere de mucho, requiere infraestructura, requiere energía, requiere talento, todas ellas juntas. Por eso el desafío hacia adelante no es qué vamos a hacer, sino en dónde vamos a focalizar esos esfuerzos. Aquí es importante
resaltar que el país está haciendo un esfuerzo importante para cerrar todas estas brechas que brevemente mencioné, y creo que con Meta RD 2036 se ha definido algo que deben reconocer como país, pocos países han hecho, una visión de largo plazo con objetivos claros. Aquí de nuevo la pregunta estratégica es dónde concentrar esos esfuerzos para acelerar el impacto y sobre todo maximizar los resultados. Quiero decirles que de los análisis que nosotros hemos hecho, de hecho desarrollamos un estudio muy interesante que quiero compartir algunos de aquellos avances y resultados de lo que hemos estudiado, que fue el modelo de desarrollo productivo territorial, que creo que puede ser interesante para esta discusión. Desde esta perspectiva, hay como dos caminos en esta nueva etapa. El camino comienza primero fortaleciendo los motores que ya impulsan el crecimiento en este país, construcción, turismo, zonas francas y manufactura, que han sostenido el dinamismo del país. Pero para seguir avanzando, ellos tienen que evolucionar. La construcción puede incorporar, por ejemplo, más tecnología, eficiencia, resiliencia. El turismo tiene una oportunidad para ampliar la oferta y capturar más valor, incorporando segmentos como salud, cultura, gastronomía, naturaleza. Y la manufactura puede fortalecer aún más su competitividad mediante costos energéticos más competitivos, un talento especializado y una mayor integración con proveedores locales. La siguiente etapa del desarrollo dominicano lo vemos como los motores futuros. Estos no sustituyen los que vienen, hay que seguirlos fortaleciendo, hay que complementarlos con otros motores. Y aquí hay 4 apuestas que propongo. La primera es en la salud avanzada, y esto incluye industria farmacéutica e insumos de precisión. Esto se basa en que en el mercado global hay un mercado de alrededor de 770.000 millones de dólares, donde, por ejemplo, el corredor desde San Cristóbal hasta Punta Cana ya cuentan con las capacidades industriales que le permite competir y crecer. El segundo es productos electrónicos. Se trata de un mercado global de más de 160 millones de dólares, donde el país puede ampliar su presencia aprovechando corredores industriales y zonas francas. La tercera son servicios modernos como informáticos y financieros. El mercado global es alrededor de 4.5 billones de dólares como un potencial para seguir, por ejemplo, creciendo desde la región metropolitana y el Cibao hacia nuevos polos industriales y turísticos, por ejemplo. Y una cuarta es la agroindustria. La oportunidad es de agregar más valor a lo que el país ya produce, unos ejemplos mediante certificaciones, trazabilidad, cadenas de frío, esto especialmente en el Cibao, en la franja oeste. Lo importante aquí que quiero resaltar es que no estamos hablando de apuestas teóricas, estamos hablando de sectores donde el país ha desarrollado algunas competencias, ha desarrollado infraestructura y también experiencia empresarial. La oportunidad, de nuevo y reitero, es escalar esas capacidades y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, atrayendo inversión, impulsando la innovación, generando empleos de calidad y fortaleciendo la competitividad de las empresas dominicanas en los mercados globales. Hay un tercer elemento que encuentro que es fundamental, esencial y crítico, y son los factores habilitantes. Ningún motor económico, ya sea existente o nuevo, despega por sí solo. Todos requieren, de nuevo, un capital humano calificado, de energía confiable, de logística eficiente, de conectividad digital, financiamiento productivo y reglas claras. En este contexto me parece que el acercamiento que ha hecho el país a la OECD y que apoyamos desde el BID representa realmente una oportunidad estratégica. Recordemos, mejor institucionalidad, más transparencia y seguridad jurídica se traducen para los inversionistas en menor riesgo, menor costo de capital
y mayor confianza para apostar por este país. Quiero cerrar con una reflexión. Definitivamente creo que todos los que estamos en esta sala, de alguna manera u otra, hemos sido partícipes de este crecimiento y de los avances de República Dominicana. La próxima etapa requerirá ese mismo nivel de involucramiento y de compromiso, enfocados en innovar, invertir, en formar talento y abrir nuevos mercados. Desde el BID queremos seguir siendo sus socios en este camino, porque en última instancia la productividad no es solamente un indicador económico. Como lo dije, es la capacidad de un país para generar oportunidades y ofrecer un mayor bienestar a su gente. Y ese es un esfuerzo que nos convoca a todos. Y como dicen aquí en República Dominicana, estamos aquí, como dicen los parqueadores, para ayudar y compartir. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Francesca, a todos los representantes del Consejo de AmCham. Para nosotros realmente es un honor tener esta plataforma y poder compartir con ustedes, escuchar con ustedes las perspectivas desde el sector privado. Cuando Steve nos propuso cómo traer un contexto rico, un contexto complicado a una presentación tan corta. El reto de lo posible es, como ha señalado Natalie en su presentación, nadie puede discutir el éxito de la República Dominicana. Un país que ha crecido sostenidamente a tasas de más de 5%, un país que ha reducido la pobreza a la mitad, un país que ha duplicado su clase media. Pero la pregunta que nos toca hacernos es si la fórmula que nos ha traído a este momento es una fórmula que nos va a llegar a ser a las metas que tenemos trazadas para el país. Y para compararnos y compararnos en grande, les presento aquí unos escenarios de convergencia con nada menos que Estados Unidos. Entonces, para la pregunta que tenemos aquí, la República Dominicana se ha planteado ser un país de ingreso alto, pero no es un tema de cuánto crece la República Dominicana. La República Dominicana va a seguir creciendo. Tenemos dos escenarios planteados. Un escenario conservador, en donde la República Dominicana crece, me voy a poner aquí, crece a 2%, es la línea roja. Un escenario más favorable en la que seguimos creciendo al 6%. Es el escenario optimista de la línea celeste. Si ustedes ven, a partir de 2015, la República Dominicana comienza a separarse de la región. Pasa a la región Latinoamérica, ya es un crecimiento muy por encima de la región y va a seguir creciendo. La proyección nos va a llevar a esa meta, a la meta del ingreso alto. Pero aquí la reflexión que les propongo es cómo queremos llegar a esa meta. Las metas que se ha impuesto el país son metas válidas, es una visión a largo plazo, como señala Natalie, y son metas exigentes. Son incrementar la productividad, efectivamente, fortalecer la competencia, asumir parámetros, estándares exigentes, como son los de la OCDE, lograr un grado de inversión. Pero para hacer todas estas cosas, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la gente que va a trabajar en conseguir estas metas tenga las capacidades adecuadas y que se le permita al sector privado emplear unas reglas de juego claras
para crear esos trabajos de calidad. Y si miramos hacia el futuro, vemos lo siguiente. Sabemos que la República Dominicana tiene un sector laboral bastante dinámico y flexible. El mercado laboral, como en todo el mundo, está liderado por creación de empleo del sector privado. En República Dominicana es el de 82%, en el mundo es muy por encima, siempre 90% es lo que se calcula. Tenemos una tasa de desempleo bajísima. Es estándar de Dinamarca, de Arabia Saudita, de Alemania. No es un problema de desempleo, pero tenemos unos indicadores que nos indican brechas. Tenemos que el 54.4% del empleo se encuentra en el sector informal, que el 52.3% de los empleados, de los trabajadores, solamente tiene grado de secundaria, y hay unos temas de género. Entonces, otra vez, mirando hacia el futuro, como bien señaló Natalie, República Dominicana tiene una pirámide poblacional de base ancha. Eso es buenísimo. Es una envidia para algunos países en el mismo grado de desarrollo que República Dominicana. Para 2035 seremos unos 12.3 millones de dominicanos, de los cuales cerca 2 millones van a tener entre 15 y 24 años. De ese número, 54% de jóvenes van a permanecer en educación y 46% de ellos van a necesitar ingresar al mercado laboral. De ellos, solamente el 59% tendrá capacidad de insertarse en el mercado laboral, mientras que el 41% de esos jóvenes, 343.000, será y caerá en la categoría de lo que nosotros llamamos los ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Tenemos aquí que la presión en el mercado laboral se va a mantener por lo menos por una década. Y eso nos pone a todos nosotros una tarea. La estrategia del Grupo Banco Mundial se ha renovado para enfocarse en la generación de empleos de calidad. Tenemos una visión de que esta es la forma de reducir pobreza y de generar la prosperidad compartida. Para ello, vemos que son 3 pilares o 3 etapas en las que se genera este empleo de calidad y se trae en sí al sector privado para generar esa cadena virtuosa de valor. Una primera fase de creación de infraestructura, tanto humana como física. Una segunda fase o pilar en la que se establecen unas reglas de juego y se fortalece la gobernabilidad. Y una tercera en la que el sector privado, con reglas de juego claras, es capaz de realizar su potencial para atraer capital a escala, para convertir este bienestar en bienestar para los ciudadanos. Y son 5 sectores estratégicos en los que queremos enfocar este trabajo, ¿no? En agroindustria, en infraestructura, en manufactura de valor agregado, salud y en turismo. Todas ellas aplicables a República Dominicana. En la quinta, República Dominicana es un titán. Pero, como decía anteriormente, este progreso
esta historia de éxito de la República Dominicana ha dejado brechas, algunas de ellas importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el lado de infraestructura, en la parte de la infraestructura en capital humano, índices como el de mortalidad infantil, que ya no corresponden a un país con los indicadores de República Dominicana. Tenemos que solamente el 25% de los alumnos de 15 años adquieren las competencias para insertarse al mercado laboral. Eso lo escuchamos de ustedes, del sector privado, que se ven imposibilitados de dar ese siguiente salto de innovación porque no cuentan con el capital humano. En temas de infraestructura física, tenemos hogares urbanos con agua, con servicio de agua intermitente, tenemos pérdidas de agua, el tema de las pérdidas energéticas y la vulnerabilidad de la infraestructura. En tema de energía, tenemos estudios que indican que se produce en el sector ventas una pérdida de hasta 5% de las ventas por los apagones, y que el 95% de las grandes industrias tienen un generador privado de electricidad, ¿no? En el tema de gobernanzas y políticas públicas, ¿cuáles son las brechas que estamos encontrando? ¿Cuáles son las brechas que deja el Estado? Y es generalmente relacionado al tema de la eficiencia del Estado, ¿no? Son muchos más días los que se demoran en obtener una licencia comparado a la región, son el grado de informalidad, que termina siendo una competencia desleal, y son temas impositivos, de los cuales se señalan que son tasas altas. Entonces, estas dos fases que son precondición para esta movilización de capital privado nos dan las brechas que encontramos en este tercer pilar, que es un bajo acceso al crédito privado, ¿no? Muy pocos ciudadanos que acceden a productos y servicios financieros comparados a la región, y una tasa bajísima de ciudadanos que participan incorporando nuevas tecnologías, como son, por ejemplo, los pagos digitales. Entonces, aquí este juego de brechas, por un lado, República Dominicana sobrepasa a la región en crecimiento, por otro lado, encontramos brechas que son no acordes con esta historia de éxito. Algunas acciones en las que estamos colaborando, que identificamos que son prioritarias para comenzar a cerrar estas brechas. Tenemos acciones en los primeros pilares importantes, como por ejemplo focalizar mejor los programas sociales. El sistema de protección social de la República Dominicana es un sistema sofisticado, un sistema de los que aprenden otros países de la región, pero no significa que no haya espacio para mejorarlos, para aprender a focalizar mejor y llegar a aquellos que realmente necesitan esa protección social. Ampliar la educación técnica, la formación, entender qué es lo que requiere el sector privado, qué tipo de capacidades, de competencias requiere el sector privado, e ir a esas actividades, siguiendo un poco el modelo, por ejemplo, que implementó Polonia. Polonia tiene muchísima experiencia escuchando al sector privado y llevando esas capacitaciones directamente a lo que estaba requiriendo, diferentes a otras historias como Bulgaria, en la que no se ha escuchado, no se ha trabajado de la mano con el sector privado y se sigue capacitando en base a un modelo antiguo. Entonces, ahí tenemos temas de capital humano y, por supuesto, el tema de salud es integral y transversal. La infraestructura física, igual, temas de resiliencia y de cerrar
brechas con las regiones. Son muy importantes para poder movilizar ese capital del sector privado en la tercera etapa. Y acá quisiera hacer hincapié en el segundo pilar, en este rol del Estado como socio estratégico del sector privado, pero un socio estratégico con una visión de largo plazo. El Estado tiene que trabajar de la mano con el sector privado en identificar estas brechas, irlas cerrando y ir estableciendo unas reglas de juego que sean claras y que permitan el incremento de un acceso al financiamiento, esta inclusión financiera, impulsar el mercado de capitales. Son establecer reglas, pero como socio estratégico. Como conversaba hace un ratito con José Antonio, son dos caras de la misma moneda. Este es el enfoque que tiene el Banco Mundial. Es un integrador del enfoque público y del enfoque privado. Y esta es la cartera de proyectos que tenemos, que para quien tenga buena vista podrá identificar los colores en los distintos pilares. Tenemos temas en el primer pilar, sobre todo, de infraestructura humana, de infraestructura física. Ahí es el primer gran paso de colaboración con la República Dominicana. Y para terminar, vuelvo a donde empecé. El crecimiento se va a dar, el crecimiento de la República Dominicana es constante, pero no es eso lo que tenemos que medir. Lo que tenemos que medir es cómo estamos creciendo. Y tenemos muchísimas fortalezas sobre las que apoyarnos, fortalezas que a veces damos por descontado. Conversábamos internamente en el salón, fortalezas como por ejemplo los avances y los acuerdos que hay en temas electorales. República Dominicana no se mueve en aspectos polarizantes. Natalie y yo somos colombianas y hemos estado en nuestros países, yo peruana y ella colombiana, hemos estado en nuestros países en las noticias últimamente. República Dominicana tiene una fortaleza ahí, tiene fortaleza en el tema de seguridad. Son fortalezas que no podemos dar por descontados y que nos permiten seguir transitando en esa ruta de crecimiento. Pero el gran tema es que este éxito sea común a todos los dominicanos. Y en eso el rol del sector privado es importantísimo como socio clave. Muchísimas gracias. No. Mejor. El protagonismo no puede ir en el centro de mi parte. Muy buenas a todos. Primero, felicitarles por las presentaciones de ambas, sumamente interesantes, pero también edificantes, y colocan los puntos sobre las IES, sobre las tareas que tiene que hacer República Dominicana. Yo quisiera brevemente en este espacio, para el beneficio de la audiencia, abordar un tema para iniciar que ambas tocaron, y es ese fantasma que justamente quien es hoy el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, apodó y popularizó como la trampa del ingreso medio, esa incapacidad que tienen países que durante décadas tienen altas tasas de crecimiento, pero no terminan de dar el salto al desarrollo. No se conoce un país que lo haya logrado con una población en decrecimiento, con demografía cayendo, y República Dominicana llegará a ese momento, se estima, en 2050. Por lo tanto, tenemos entre 25 y 30 años para volvernos ricos antes que volvernos viejos. Entonces, quizás, Natalie, comenzando contigo, que abordaste también el tema, ¿cuáles entenderías tú, viendo la experiencia regional y global en cuanto a países que han logrado escapar a la trampa del ingreso medio, qué tiene que República Dominicana desaprender
para que minimicemos el riesgo de ser la próxima economía que caiga en ella? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que varios de los temas que tocó tanto Carolina como yo, y creo que es importante, no olvidar todo lo que se ha avanzado y tampoco no ver lo que hacen otros que puede ser beneficioso para el país. Ahí repitiendo un poco los mensajes, creo que lo importante es saber cómo ha crecido. Yo creo que es importante ver que hay un crecimiento, pero entender cómo se ha logrado ese crecimiento. Y mucho ha sido por justamente acumulación de capital, inversión, y que ahora hay que apostarle un poco más a la productividad. Y en esa productividad hay muchos elementos, es como empezar a abrir muchos de cada uno de los componentes que hace que esa productividad sea y de todo su esplendor. A mí me pareció muy interesante cuando llegué a este país y de repensar y ver ejemplos como los que yo mencioné, un desarrollo territorial muy concentrado, es empezar a entender cuáles son los potenciales que tienen otras regiones para crecer, cuáles son inclusive los motores que hay y que han permitido y qué hay que hacer adicionalmente, cuáles pueden ser otros motores que pueden llevar justamente al país a mayor innovación, a mayor innovación, crecimiento, y también la posibilidad de crear un espacio y un ambiente para que venga la inversión al país. Yo creo que se están tocando como empezar a deshojar ese entendimiento de cómo República Dominicana podía crecer más. Y quiero terminar esta respuesta en los habilitantes, y Carolina los explicó muy detalladamente, capital humano. Y aquí tenemos una gran oportunidad. El país no es que no esté invirtiendo en educación, está invirtiendo mucho en educación. La pregunta ahora es de nuevo, ¿en qué calidad de educación estamos invirtiendo? La otra es entender, se necesita talento. ¿Talento para qué? Entendamos dónde está el potencial de lo que quiere y puede República Dominicana y después entrenamos ese talento. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la institucionalidad que necesitamos para ese talento? Creo que son preguntas en las cuales las respuestas van a ir generando esas respuestas que necesita el país para seguir avanzando, creciendo y creando mayor productividad. Excelente, porque conectas justamente con el otro gran fantasma, diría yo, que es el de la educación, la importancia de cerrar las brechas de capital humano. Creo que fueron muy interesantes las estadísticas que mostrabas sobre varias de esas falencias que tenemos. Una que llama mucho la atención es que se estima que un joven dominicano arrastra cerca de 4 años de aprendizaje efectivo menos que sus pares en economías avanzadas. Son muchos los indicadores, pero si nos enfocáramos en ese en particular, ¿cómo ves el rol de cara al sector privado, no solamente del Estado, a implementar políticas? ¿Cuáles serían para que esas brechas se puedan ir reduciendo en el tiempo? Gracias. Está ligado mucho al tema de la trampa de ingreso medio, ¿no? En sus 3 etapas, la parte primera que te dicen es la inversión. Y por eso señalaba que hay inversión en capital humano, pero también inversión en infraestructura. Luego viene la infusión, ¿no? Pues les gustan a los economistas poner letras similares, que es el tomar innovaciones de otros países, de economías más avanzadas, e incorporarlas. La República Dominicana tiene mucho de infusión. Y el tercer pilar para salir de la trampa del ingreso medio es precisamente la innovación. ¿Pero qué requiere la innovación? A donde estás regresando con tu pregunta de educación. Requiere ese capital humano que permita innovar. Y sí es cierto que los niños se gradúan con 4 años de diferencias en las brechas educativas. Tenemos además tasas de deserción escolar en secundaria que son alarmantes. Entonces, si tomamos
estas características son el capital humano, el que te termina siendo una brecha para poder salir adelante, para poder seguir. Nosotros tenemos una gráfica muy interesante de la inversión en educación. Sabemos, como dice Natalie, República Dominicana invierte destina importantes recursos a educación, pero sin embargo no obtiene los resultados que quisieran y está diametralmente opuesta a Vietnam, que invierte muy poco, pero que sin embargo tiene resultados importantes. Lo que se necesita es mejorar el tema de la calidad, el tema de entender cómo quiere crecer República Dominicana, qué tipos de competencias requiere República Dominicana para salir adelante. Y como bien dijiste, el tema de la trampa del ingreso medio no es un fenómeno que se observa solo en República Dominicana. A mí me gusta decirle a estas economías que crecen el queso suizo, porque van dejando algunas brechas que son importantes, que vienen a tomarles cuenta después en otros transcursos del crecimiento. Y por eso es que creo que tenemos que tener esta mirada a largo plazo y establecer las medidas correctivas ahora para tener ese crecimiento que se espera. Yo quisiera conectar un poco con esa segunda etapa que mencionabas de la adopción de tecnología y vincularlo con la inteligencia artificial. A ver, Natalie, si nos das algunas reflexiones. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, quizás vale la pena ver que hay dos fuerzas que se contraponen dependiendo de los sectores. Por un lado, puede ser un gran habilitador de un salto de productividad, pero por otro lado, podría generar riesgo de empleabilidad en ciertos sectores donde Dominicana ya es hoy productivo. Pensemos en BPOs, manufacturas, etcétera. ¿Cómo visualiza el tema de la IA de cara a escapar la trampa? ¿Es un habilitador? ¿Nos va a ayudar entonces a que esto ocurra o se vuelve más bien como un obstáculo que tendríamos nosotros que navegar para que no nos afecte en ese objetivo que tenemos? Sí, bueno, yo creo que lo primero es reconocer que esa revolución tecnológica ya nos llegó. El tsunami no es que va a llegar, sino que ya está acá y no es evitarlo, es imposible evitarlo. Aquí hay que gestionarlo. A diferencia de otras, digamos, cambios estructurales como fue la revolución industrial, como que tuvimos ese tiempo de adaptarnos aquí no, aquí lo tenemos que gestionar. Pero también es importante quitar algunos mitos con respecto a lo que es perjudicial o no la inteligencia artificial. Recientemente estuve en unos cursos de Harvard sobre inteligencia artificial e hicimos varios de los análisis que hacen una evaluación realmente sobre el impacto que tiene esto en desempleo. Efectivamente, la inteligencia artificial va a sustituir algunos trabajos que definitivamente podrían sustituidos por la inteligencia artificial. Yo creo, y es lo que está probando los papers que están saliendo al respecto, es que no hay una sustitución total del ser humano. Creo que es una adaptación. Incluso recuerden lo más sencillo, los cajeros en los bancos. Los cajeros ya no los atienden, pero no han desaparecido, siguen estando ahí. Entonces, yo creo que tenemos que quitar esos mitos, ver la oportunidad, ver el potencialidad. Y yo creo que ahí es importante el rol del sector privado también, que muchas veces está como en avanzada al sector público para contribuir a ese diálogo que hoy por hoy es importante. Necesitamos a nuestros jóvenes y talentos ser mucho más digitales y crear una educación digital y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial urgente. Sí, pienso de hecho que conecta muy bien con la reflexión del capital humano, porque en este nuevo mundo de IA, entonces las reformas de los sistemas educativos tienen que incorporarlo. Si la IA es ese gran habilitador universal y estamos o deberíamos prepararnos para el aprovechamiento de las oportunidades, quiero cerrar quizás con una amenaza universal, que es la que constituye el cambio climático en sus diferentes manifestaciones, sobre todo pensar en resiliencia. Aquí tenemos varios empresarios y firmas importantes en el mundo de los seguros
Y es muy curioso que República Dominicana ha avanzado y se ha sofisticado tanto a nivel de un sinnúmero de sectores, pero todavía hay brechas importantes en que la industria aseguradora pueda alcanzar las métricas o estándares regionales en cuanto a primas, etc. Yo quisiera escuchar de ustedes en cuanto a la resiliencia en términos de prevención, pero sobre todo post-desastre. ¿Cómo BID, Banco Mundial, quizás una reflexión de ambas, contribuyen a través de los mecanismos que tienen y pueden ayudar a que Dominicana cierre las brechas? Y quizás más relevante para la audiencia, ¿cuáles son experiencias comparadas de países que lo han hecho bien? ¿Qué aprendizaje nuestro sector privado podría adoptar para que estas brechas se cierren más rápido? Gracias. Yo creo que en temas de resiliencia lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar y es anticipar el desastre o anticipar el cambio, la vulnerabilidad y protegerla. ¿Qué quiero decir? Que cuando, por ejemplo, uno construye, tiene que construir resiliente, tiene que construir pensando en la protección anticipada al desastre. Y eso parece fácil, pero no lo es. Son muy pocos los países que construyen pensando sobre todo en obras de infraestructura del sector público, de inversión pública, que construyen pensando resiliente. Nosotros tenemos con el gobierno de República Dominicana un proyecto precisamente para dar ese paso de construcción resiliente en las obras públicas, pero que además tome en cuenta las distintas necesidades de los territorios. Entonces, primero se identifican cuáles son las particularidades de los territorios a nivel nacional y luego se hace un plan de infraestructura, de cierre de infraestructura, pero esa infraestructura es una infraestructura pensada en los cambios climáticos, en los desastres naturales que tienen que soportar, si es que se da la eventualidad de este cambio. Entonces, creo que es un cambio de mente, porque sabemos además que reconstruir es mucho más costoso que construir resiliente. Entonces, creo que es ese cambio de mente, aceptar que los cambios climáticos son ya una realidad y que no es un tema de si pasará o no pasará el desastre, sino es cuándo va a pasar y cuando pase estar preparados. Porque las pérdidas, como mostró Natalie en su presentación, son cuantiosas, son 0.7 del PIB, es bastante cuantioso y reconstruir toma aún más. Sí, tal vez complementando lo que decía Carolina, yo creo que yo creo que ambos bancos tienen mecanismos que están pensados en cierta manera para atender esas situaciones críticas de los países. Yo sinceramente pensaría que necesitamos como banco, sobre todo el Banco Interamericano, diría yo, mayor agilidad, y es algo en la cual el banco está trabajando para crear instrumentos que lleguen rápido, atiendan rápido, y no solamente en el post-desastre, sino también en los temas de prevención. Y eso me lleva a un punto que Carolina mencionaba, el tema de infraestructura resiliente. Detrás de los proyectos, a mí me parece algo que no destacamos muchísimo, es el conocimiento que se genera. Y yo no sé si ustedes conocen, pero hay una metodología desarrollada en República Dominicana que hoy por hoy está siendo transferida en toda la región. Y fue a partir de un proyecto que trabajamos con el banco, se llama el Blue Spot. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Identifica las vulnerabilidades climáticas que pueden afectar a una infraestructura, a una carretera, a un puente. Y esto es fundamental para la parte de prevención. ¿Por qué? Porque invertir en todo lo que es la reparación, sabemos, es enorme. Segundo, la desconexión que puede crear y los costos económicos de las pérdidas de infraestructura que pueden afectar toda una economía, y lo sabemos. Entonces,
Creo que estos son mecanismos en los cuales desde el sector privado promocionarlos, estimularlos también va a ser fundamental en toda la parte de la prevención. Bueno, yo me adhiero en mi rol adicional de director de la Escuela de Economía de la Pucamaima con esa reflexión también de que es importante la inversión intelectual en research, etcétera, para poder avanzar en estos tópicos. Quizá un último mensaje a través de una pregunta para cerrar sería, si tuviéramos esta misma conversación dentro de 5 años, ¿cuál sería el titular que a ambas les gustaría estar leyendo sobre República Dominicana? Me encantaría leer sobre el cierre de brechas en el primer pilar, el pilar de infraestructura, sobre todo de capital humano. Me encantaría ver que esas tasas de deserción escolar se han revertido. Me encantaría ver que los niños deciden quedarse y se gradúan en República Dominicana teniendo la calidad educativa sin estas brechas de 4 años, como conversamos en el inicio. Creo que eso sería una satisfacción enorme porque va a gatillar el resto de la transformación. Excelente. ¿Y usted, Natalie? Muchos titulares, Carolina. Yo lo que diría es que Dominicana la logró. Sencillo. Excelente, bravo.